Y esta mañana nos complace tener con nosotros a un personaje de la vida nacional. Personaje por las posiciones que ha tenido, por su propia vida profesional y política, con el que podemos conversar sobre una diversidad de temas. Se trata de Jaime David Fernández Mirabal, un apreciado amigo, a quien le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, un saludo y un saludo a todos los televidentes. Buen día y bienvenido. Gracias, gracias. Es justo comenzar, don Jaime, por hacer una evaluación, cumpliendo ayer el Partido Revolucionario Moderno su primer año para dirigir los destinos del país, desde el punto de vista del político, del ex vicepresidente y de un hombre que se ha constituido de Estado por las posiciones que ha tenido. Y miembro de la oposición. Y peledeísta. ¿Cómo usted evalúa este primer año del presidente Luis Abinader? Bueno, lo primero es que, como yo soy de un partido de la oposición, la gente espera, bueno, que haga un análisis negativo. Yo creo que esa es una pregunta que es mejor que se la hagan al pueblo, cómo el pueblo percibe el primer año de gobierno, pero no puedo obviar mi responsabilidad y decirles que es fácil tal vez criticar, pero es un año difícil. No habíamos tenido una pandemia, nuestras generaciones no habían tenido una pandemia y hay que entender que es un momento difícil que los volvió a la realidad después de tantas promesas, les hizo entender que no es lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno criticando muchas cosas. Pero yo creo que hay cosas que usted puede ver, por ejemplo, la continuación de las obras que el gobierno del PLD estaba haciendo y la han continuado, eso es una buena señal. Así como la estabilidad de la moneda, aunque la inflación se les ha ido de las manos. Y para hablar de las cosas positivas, y creo que el mantener el equipo económico en el Banco Central fue un acierto, a pesar del desacierto del incumplimiento de la ley de carrera administrativa, que ha cancelado a miles de empleados en un momento difícil, porque si usted tiene una pandemia de salud, cancelar al personal de salud que promueve la prevención de salud, porque no es al personal médico que es de la atención, al programa de promotoras de salud que conocen casa por casa dónde están las personas, cuántas personas viven en esa casa. Recuerden que aquí hay un programa que se creó desde el año 78, cuando estaba Rodríguez Soldevila, que es el de las promotoras sociales, promotoras de salud se llaman, que saben, tienen un mapa de riesgo, saben dónde vive cada quien. Quitar a esa persona de un pronto así no fue una buena idea, porque es como en un momento de emergencia cancelar eso. Pero yo creo que en general la pandemia se ha manejado bastante dentro de lo posible, a pesar de esas debilidades. Ahora, yo creo lo que sí me puede preocupar, y es el punto más débil que yo noto del gobierno, es que como que no muestran un espíritu de cuerpo, como que hay muchas cabecitas, muchos mandos. Yo siento que, bueno, el presidente Abinader veo que cada rato se reúne con ellos, parece que le dicen lo mismo para jalarle la soga. He dicho muchas veces... Es una impresión muy común esa, ¿eh? Sí. Ajá, Sí. yo pienso que he dicho que se parece como a las Filipinas, que tiene 7.107 islas. Entonces hay como muchas islitas y eso no permite que el gobierno muestre un espíritu de cuerpo, una cohesión. Y eso indiscutiblemente es muy peligroso para tu poder. Parece como que este ministro obedece a fulano y el otro ministro obedece a Perenceo y este otro ministro obedece a él. Y eso... ¿Se puede ver solo al presidente Abinader en algún momento? O sea, y el presidente tiene claro quizás por dónde va, pero como usted dice, las islas a veces... Pero yo creo que tal vez él está cargado de buenas intenciones, pero de eso está también cargado el reino de los cielos, o sea, de buenas intenciones, y el reino del infierno. O sea, al fin y al cabo, las buenas intenciones para concretizarse, tiene que haber una cohesión en el gobierno. Y uno de los grandes secretos, si se quiere, de nuestra estabilidad de 20 años en el poder, de mantener un crecimiento permanente, una estabilidad, una paz social, sin persecuciones, sin violación de los derechos humanos, era que nosotros teníamos gobiernos cohesionados. Uno que otro se desaforraba de vez en cuando, pero de alguna manera los gobiernos del PLD, por ser el PLD como es, eran gobiernos cohesionados
Y eso nos permitía que hasta las medidas poco simpáticas, pero que había que tomar, tuviesen una base social de apoyo. Ahora la gente como que no ve las señales claras porque ve buenas intenciones del presidente, pero cada uno hace lo que quiere y eso es peligroso. Sí, eso quizás puede venir de varios enfoques, pero hay uno que yo he escuchado a los propios PRMistas hablar, y es que el gobierno en sí mismo tiene dos líderes, y el gobierno está repartido en esos dos líderes principales del PRM. Incluso la Secretaría de el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Defensa, el Banco Agrícola, para solamente citar tres importantes, están manejados por personas cuyas fidelidades se deben a Hipólito Mejía, no a Luis Abinader. No, pero ha pasado así en otros gobiernos. En el PLD no habían esas islas. Bueno, yo no creo. En el PLD todos éramos PLDistas y había gente que decía, bueno, si este está con Danilo Medina cuando era el presidente Leonel, o si era de Leonel, pero eso es un decir. Todos obedecíamos una sola dirección. Porque lo importante a veces no es por donde tú estás simpatizando en un momento coyuntural, sino la direccionalidad de las acciones. Bueno, Jaime, y eso nos permitió a nosotros mucha estabilidad. Jaime, o sea, aparte de que los errores que puedan sacarnos, que eso lo sacarán siempre, pero la estabilidad que nosotros produjimos en 20 años, oye, 20 años es el periodo de estabilidad económica y política más largo de la historia republicana. Eso es lo que no podemos perder. No lo podemos perder aunque tengamos un presidente bien intencionado, porque los funcionarios no se ponen de acuerdo. Eso es verdad lo que dice Jaime de ese periodo. En la primera etapa, esa cohesión se sintió y fue beneficiosa. Y aunque estaban los seguidores de Leonel y los seguidores de Danilo, eso no se notaba tanto, pero eso fue creciendo hasta que explota. Hasta que explota y divide. Divide, claro. Bueno, divide, eso es indiscutiblemente, pero siempre hubo funcionarios que la gente los señalaba de este lado o de este lado. O sea, inclusive cuando nosotros decidimos competir, decir, bueno, estos son de los de Jaime David, pero es porque la gente tiende a señalar. Pero hasta un momento, Jaime, hasta un momento, porque ya hubo en el gobierno de Leonel gente de Danilo que lo cuestionaba públicamente. Bueno, ya le dije que siempre hay alguno que otro que se desaforra. Exactamente. Porque siempre hay uno u otro que necesita ir al psiquiatra. Inclusive yo siempre he dicho que por suerte, por suerte que yo le ayudé a cerrar el manicomio, porque si no hay muchos que estuviesen allá. Mire, esa es la verdad. Y déjeme decirle, no solamente político. Aquí quizá andamos muchísimo sueltos, que nos falta un chequeo. Y hay que admitirlo. Pero una de las experiencias que pone el doctor para referirse al Partido Revolucionario Moderno, en sí pudo haber sido la destrucción o la división del Partido de la Liberación Dominicana. A verlo a usted hoy, valorar como bueno un año de dificultades, lo engrandece, porque todo el mundo ayer apuntaba a los errores nada más. Sin embargo, desde su punto político, ¿cuál sería la reacción para un segundo año que también entra dentro de la crisis? Bueno, mira, en la República Dominicana yo siempre he dicho que yo estudié en buenas universidades y aprendí a buscar soluciones, pero me declaro incapaz de buscar culpables. Soy débil en buscar culpables. En este país la gente le gusta buscar culpables antes que soluciones. Y usted ve que cada acción que el presidente va, dice, no, porque los de ayer no hacían tal cosa. Y siempre buscando culpables. Yo creo que hay que buscar soluciones. Ya tenemos un año y mucho más, un año y 6 meses en toque de queda, pandemia, o sea, una situación. Ya estamos retornando a la normalidad. El pueblo espera primero cohesión del gobierno, que se cohesione, que vaya en una direccionalidad, porque si no se fragmenta. Yo siempre he dicho que uno de los grandes ejercicios del neoliberalismo es destruir a las organizaciones políticas que tienen raíces profundas en el pueblo. Por ejemplo, en Francia, destruir al Partido Socialista, al Partido Republicano, para que te lleguen figuras como Macron, porque era bien, hablaba bonito, simpático, pero un tuit lo baja y lo sube en las preferencias. Entonces Francia se debilitó en el escenario internacional frente a los grandes socios de ella, Alemania, que sí ha mantenido la cohesión
porque los partidos políticos se han mantenido fuertes, no así en Inglaterra. Entonces, para citar esos ejemplos, o sea, en América Latina destruyeron a todos los partidos, menos al Partido Justicialista de Argentina, los peronistas. Por eso lo sacaron después de un periodo de estabilidad, lo sacaron, vino Macri con un gobierno populista a decir todo que sí, pero luego era no, y entonces volvieron los peronistas de nuevo, el Partido Justicialista. Y eso pasa mucho. Cuando uno quiere parecer simpático, siempre, y un partido político no es sólido, porque aquí hay que saber que el único partido político que tiene estructuras de base en cualquier sitio de este país es el PLD. Los otros son agrupaciones políticas que están en proceso de consolidarse, y veremos. Hay que recordar que el PRM surgió como una coyuntura rápida de que, bueno, no pudieron sacar a Miguel Vargas y tuvieron que irse a otro lado. Y ganaron por la sensación anti-PLD que había. La gente decía, hay que cambiar, como lo que sea, ya tienen 20 años ahí, hay que quitarlos. La propia división interna que contribuyó a que exactamente, las propias aspiraciones individuales que se pusieron por encima del partido. O sea, la aspiración individual por encima de las institucionales. Entonces, ese partido que llegó, el PRM, esa agrupación política, no está cohesionada. Ahí hay demasiadas personas queriendo posicionarse para hacer el de turno al bate, y entonces obedecen a ellos. Los ministerios que son dominados por gente de ellos. Y un conjunto de fuerzas de la sociedad que también apoyaron y están en el gobierno. Más diferente. Representantes de la famosa sociedad civil, pero que no han estudiado política, no son políticos como lo somos en el PLD, que nos formamos políticamente. Ellos son personas que participan de la acción social, con buenas intenciones también, pero a veces no entienden la importancia de la cohesión en la política, de la cohesión de las acciones. Y por eso usted ve que una cosa dice este director y otra cosa dice este ministro, aún a veces en las mismas áreas. ¿El individualismo podría matar las buenas intenciones del partido de gobierno? Bueno, a veces tal vez no es la palabra individualismo, el estar disgregado en el accionar, porque podría de alguna manera, es un riesgo, no solo para el gobierno, para el país, porque a mí me preocupa el país, a mí no me preocupa el gobierno. Nosotros entendemos que no le conviene a este país tampoco que eso se desmorone, porque miren lo que pasó en Argentina, que cuando suben los radicales, a la última hora se caen antes de tiempo. Alfonsín tuvo que entregar antes de tiempo porque las cosas se le fueron en las manos. Y Fernando de la Rúa, ni decir, tuvo que entregar el gobierno a mitad de periodo, porque se le desmorona en las manos a un cargado de buenas intenciones. Y lo que nosotros tenemos que evitar es que se debilite la institucionalidad de este país, simplemente porque cada funcionario va por su lado. Y que porque hay mucha gente dentro del propio agrupación política PRM que cuestiona al presidente Luis Abinader. Y eso yo creo que todavía no es tiempo de eso. Por eso muchos compañeros no estarán de acuerdo tal vez con mi análisis, pero yo creo que ahora no es un momento de estar atacando. No, si ellos quieren pasarse el tiempo atacándonos a nosotros, tenemos capacidad de resistencia, eso sí. Pueden hacer lo que quieran para querer destruirnos, porque eso es una combinación de factores. Quieren destruirnos no solo del gobierno, también fuerzas externas que no nos perdonan al PLD haber establecido relaciones con China para tanto beneficio de la República Dominicana. O sea, hay de todo en la viña del Señor. Sin embargo, usted toca un tema interesante. Dice que no es tiempo para estarse destruyendo entre ellos mismos o para estarse criticando. Ha sido un mal de los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, de donde sale el PRM, en que entre ellos mismos se cuestionen. ¿Podría esto afectar la imagen, el desarrollo, el desenvolvimiento del gobierno y a su vez afectar a la sociedad en sí? Bueno, nosotros los de mayor edad, los de más experiencia, digamos, sí, que ya yo estoy en ese grupo, puedo decirte que yo, que vengo del PRD, que estuve con mi padre, con don Antonio Guzmán, que ha sido el mejor gobierno que ha hecho el Partido Revolucionario Dominicano, tengo la experiencia de que el grupo del doctor Jorge Blanco en ese momento le dedicaba más tiempo a atacar a don Antonio Guzmán que a ayudarlo a gobernar, porque quería ir
en los próximos 4 años. Y eso es un daño grande para la nación. Es un daño grande. O sea, no conviene al país que esto se siga disgregando de tal magnitud. O sea, porque va a hacerle daño. O sea, hasta ahora hemos logrado mantener, si bien la inflación se ha descontrolado, por lo menos la estabilidad de la moneda, aunque la inflación te la reduce, pero se ha logrado mantener ahí un cierto nivel. Y la paz social, te diría que a pesar de la pandemia se ha logrado mantener. Pues no nos vamos a deteriorar, porque sin paz social y sin estabilidad de moneda no habrá crecimiento. Y si no hay crecimiento, no habrá posibilidad de distribuir riqueza en los programas sociales, que eso uno lo analizará en lo adelante, pero no se han manejado. Esos son elementos que han beneficiado el primer año de gobierno, que no se mencionan. Es decir, imagínate que con los errores que se cometen y la situación de la pandemia y de la crisis económica, no tuviéramos estabilidad política. Exactamente. Fuera un pandemonio. Y eso hay que evitarlo. Por eso cuando yo veo, podría alegrarme cuando veo a algunos líderes de esa agrupación política acabar con el gobierno. Qué bueno, se están sacando, pero eso no es beneficioso en este momento. Al país no le conviene. Exacto. Pero también no conviene que los funcionarios sean una cerrazón, que creen que nadie les puede ir a hablar ni hacer un comentario. No, hay que escuchar. Como un buen político, 2 orejas y una sola boca, hablar una vez y oír 2. Y después usted escoge, pero escuche. Hasta las críticas hay que escucharlas, porque puede haber cosas que uno no se da cuenta. Ahora, sí creo que es el momento de que el presidente Abinader, que va a hablar, haga mayor esfuerzo en la cohesión del gobierno. Si no cohesiona, habrá malos resultados. Jaime, tras la división del PLD y el enojo que se sintió tan grande entre ambos líderes, la gente llegó a pensar, esta gente jamás se unirán, jamás podrán unirse, y lo que van a hacer es, en lo que sigue, es enfrentarse. Sin embargo, al pasar el tiempo, al producirse, por ejemplo, el hecho de la muerte de la madre del doctor Leonel Fernández, que Danilo Medina llega a darle el pésame personalmente, lo que la sociedad estaba esperando, ¿no? Si esta división y el enojo personal era tan grande que en un momento como este, donde se necesitaba la solidaridad de los anteriores amigos y compañeros, los 2 líderes de ese partido, eso iba a mantenerse como un obstáculo y que ni siquiera se iba a cumplir con ese protocolo social y de hermandad. Sin embargo, Danilo cumplió con ese protocolo, se apersonó con su esposa a darle el pésame. A partir de ahí, la gente ha comenzado a pensar, pero no hay obstáculo para que el PLD y la Fuerza del Pueblo puedan llegar, por lo menos en las elecciones del 24, a acuerdos políticos. Mira, también el presidente Leonel Fernández fue a saludar al presidente Danilo cuando murió su padre. Cuando la situación era mucho más tensa todavía. Eso es cultura democrática. O sea, las cosas, la política está más allá de lo personal. La solidaridad está más allá. Y tanto el presidente Leonel Fernández como el presidente Danilo, como la mayoría que nos formamos en el PLD, entendemos esa diferencia y sabemos separar la paja del trigo. Creo que este es un momento, primero, el PLD es el referente de la nación en la estabilidad, en la paz social, en el respeto a los derechos humanos. El PLD es una organización política con profundas raíces en el pueblo, con un referente histórico de gobernar. La FUPU es una organización naciente que busca refortalecerse como don Juan cuando se fue del PRD, pero por razones ideológicas. Aquí no fue por razones ideológicas, sino una lucha de poder, por razones de poder. Yo le deseo suerte, pero ahora el PLD lo que tiene que fortalecerse él. El PLD lo que tiene que hacer es lo que está haciendo. Reorganizar en cada rincón del país, desde Pedernales hasta San Rafael del Yuma, hasta Guayubín o Manzanillo o Villatapia o Pimentel o Castillo. O sea, vamos a reforzar nuestra maquinaria. Vamos a salir porque tenemos muchas cosas de las que nosotros hicimos y hablamos. No nos maquinaria que se dejó oxidar por la propia lucha interna.
No, también por descuido, Y porque a descuido. veces el ejercicio de gobernar descuida algunas áreas, pero además, por sobre todo, nosotros en este momento necesitamos no dejarnos acorralar por un tema de que la corrupción, porque si hay alguien que fue corrupto y que cometió errores, la justicia se encargue. No de, y vamos a ver a cuántos condenarán de los acusados, porque a veces las acusaciones son muy ligeras, porque eso es una línea, destruir al PLD, que es el único partido con profundas raíces en el pueblo, como destruyeron a la APRA en Perú, o se destruyó muchísimos partidos políticos en América Latina. ¿Y qué está haciendo Así se busca. fuera de la organización a nivel nacional? Y que ya ha pasado un año de gobierno del PRM, ¿qué está haciendo el PLD para ocupar el espacio de la oposición que le corresponde? Y si ya todo está organizado y esos caballos van a salir. No, el hacia PLD adelante. tiene que seguir hasta diciembre, cuando ya hayamos puesto todo en orden, trabajando. Esa es nuestra meta en este momento. Porque no necesariamente el que ataca más es el que mejor hace oposición. La oposición tiene que hacerse en un sentido estratégico. No podemos estar tampoco todo lo que propone el otro poner. Hay que recordar, para que la gente tenga memoria, que cuando llegó el PRD al poder en el 78, que sustituyó al presidente Balaguer, duró 2 periodos de gobierno. Don Antonio, que se la pasaron atacando lo que era un bruto, y resultó un hombre ecuánime, sensato, racional, en las peores circunstancias que tomó el poder. Y después vino el doctor del Banco, ya un intelectual y todo, y no salió lo mejor parado posible. Pero la historia juzga a cada quien. Pero ¿qué pasa? La mayor oposición a eso la hacía don Juan Bosch y árbol de la corrupción y toda la oposición. Cuando la gente se cansó del PRD, ¿sabes lo que hizo? Que votó por el doctor Balaguer en el 86. No votó por don Juan. Y mira que por Balaguer callado tenía un referente. El PLD es un referente aquí. El PLD es una historia. Es un partido que llegó al poder y mantuvo un crecimiento económico sostenido. Una obra de gobierno. Una obra de gobierno. Modernizamos este país. Tiremos foto de lo que es nuestro periodo de gobierno antes y después. Ahora, por eso es que se van por la parte que consideren más débil. Bueno, unos ladrones. Mire, esa es la judicialización de la política. Le deseamos suerte. Lo que a mí no me gustaría es lo que yo siento que puede pasar. Que la gente termine diciendo, bueno, estos eran ladrones, pero por lo menos había estabilidad y crecimiento y empleo. Vamos a votar por ellos otra vez. Eso sí sería como lo dijeron a Balaguer. Como decían de Balaguer, exactamente. Este mató y robó, pero por lo menos, mira, gobernó y volvieron a votar. No, decían que Balaguer era como la cotorra, que comía y boroneaba. Sí, pero esa era una expresión popular. No es lo que me gustaría. Me gustaría que la gente vuelva a votar por el PLD, porque cree en la estabilidad de un país. Y, lógicamente, el PLD, que internamente nos hacemos una autocrítica, pero internamente entre nosotros, de qué cosas no deberíamos volver a repetir. Así es. Gracias por Se nos fue el tiempo, Jaime, pero qué bueno. Ya te invitamos Gracias pronto. Yo lo que creo es que usted debiera Es muy bueno venir más a conversar menudo. contigo. Ya usted tiene que coger el filo de estar en los medios. Bueno, yo siempre estoy, aunque sea bailando Jerusalén. No nos dio el tiempo para bailar un merenguito, pero gracias por estar aquí. A ustedes, Muy bien, como muy siempre, bien. gracias por el privilegio de su atención. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana.